Hola, soy Rebeca Nijovic y voy a compartir con ustedes algunas cuestiones vinculadas a la evaluación de los aprendizajes, tema que saben que nos ocupa, nos preocupa en la formación de los docentes, en nuestro propio trayecto como formadores. Y entonces voy a abordar el tema de evaluación de los aprendizajes tomando en principio una clasificación que conocemos hace mucho, pero que hoy tiene significados diferentes, que es como definimos hoy evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Históricamente, la evaluación diagnóstica era aquella que se hacía al principio de un curso y uno intentaba identificar los saberes previos que los estudiantes traían. Y esa idea sigue siendo una idea potente, pero con el transcurso de nuevos paradigmas de la evaluación, esa evaluación inicial diagnóstica en realidad se llama hoy evaluación diagnóstica continua, porque finalmente nosotros estamos diagnosticando todo el tiempo a nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? Estamos revisando permanentemente cómo están aprendiendo, cuáles son los saberes que traen anteriormente, y ese diagnóstico nos permite rediseñar nuestros próximos pasos para enseñar. Y esa es una tarea que no se resume o se remite solo al principio de un cuatrimestre o al principio de un año lectivo. Es una tarea que hacemos permanentemente los docentes. Entonces, es interesante que a esta definición de evaluación diagnóstica hoy le agreguemos la idea de continua. Estamos todo el tiempo monitoreando y viendo cómo aprenden nuestros estudiantes. La segunda idea de evaluación formativa, que también históricamente ha sido desarrollada, vinculada a analizar los procesos de enseñanza, fundamentalmente con la idea de que nos den insumos a nosotros, los docentes, para ver cómo seguir nuestra enseñanza. Los nuevos paradigmas de evaluación formativa le agregan algunas otras funciones muy importantes para nosotros, que es no solamente importa la evaluación formativa para el docente en términos de mejorar o cambiar sus propuestas de enseñanza, sino nos importa fundamentalmente para el estudiante, para que el estudiante regule sus propios procesos de aprendizaje, reconozca sus fortalezas y debilidades, pueda ir monitoreando cómo él va aprendiendo, cuáles son las estrategias que mejor favorecen su aprendizaje, qué dificultades tiene, cómo superar esas dificultades y cómo en esos procesos también incluimos la autoevaluación y la evaluación entre pares. Quiere decir que se ha ampliado el concepto de evaluación formativa. Y el tercer momento de la evaluación clásica, que es el de evaluación sumativa, la evaluación final, que tiene una característica y una particularidad que tal vez la hace lo más interesante, que es articular, relacionar, integrar todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de una materia, de un año escolar, de un proyecto. Esa capacidad de articular, de relacionar y de integrar solo se puede hacer al final, y por eso tiene tanta importancia esa instancia de ir sumando, de ir estableciendo vínculos entre lo que uno aprendió en marzo, lo que uno aprendió en abril, lo que uno aprendió en octubre. Y no solamente tiene la función de certificación, de aprueba o no aprueba, sino la función más importante es esta: cómo lograr vincular, establecer relaciones a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Particularmente me querría detener en la evaluación formativa, en la evaluación de proceso, que es tal vez la instancia de mayor posibilidad de aprendizaje de los estudiantes y que es la instancia que menos ha sido trabajada y menos ha sido desarrollada. Y por eso entendemos que los institutos de formación docente, nosotros como formadores de estos docentes, necesitamos mostrar, modelizar con nuestro propio ejemplo cómo evaluar procesos y enseñar a los futuros docentes cómo esto es posible hacer con sus propios estudiantes. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que la evaluación, además de una función de certificación, tiene una función que es
visibilizar los saberes que tienen los estudiantes, lograr que ellos puedan darse cuenta qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, qué están logrando, cómo lo están logrando. Esa capacidad de poner en juego sus saberes, de hacer visible estos saberes que están aprendiendo, es lo que permitiría desarrollar esta función de la evaluación formativa. Para lograr este desarrollo de la evaluación formativa, nosotros nos basamos en varias ideas que pueden contribuir a que esto se desarrolle. La primera y la más importante es lo que se define hoy como retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa, a diferencia de la retroalimentación clásica, que era decirle a un alumno, muy bien tu trabajo, que bien aprendiste, que es una buena respuesta en términos de autoestima, pero no es una devolución que le permita al alumno mejorar sus aprendizajes. La retroalimentación formativa hoy es un modo de dialogar con el estudiante, un modo de ofrecer sugerencias, ofrecer preguntas, valorar producciones con los alumnos, de tal modo de establecer un diálogo entre lo que el docente sugiere, propone, pregunta y lo que el estudiante hace con eso que recibe. Quiere decir que la retroalimentación, para que sea formativa, tiene que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. No alcanza con decirle que bien hiciste tu trabajo, porque es un genérico que no le ayuda a entender, en todo caso, qué es lo que hizo bien en su trabajo. Entonces, la idea de la retroalimentación formativa ocupa un lugar central hoy en la evaluación formativa. La segunda idea es que para que el aprendizaje efectivamente cumpla esta función en términos de incorporar saberes y usarlo flexiblemente cuando lo necesito y ser capaz de ofrecer un ejemplo y ser capaz de explicar con mis propias palabras y de relacionar, necesito que los criterios de evaluación sean públicos y transparentes. Históricamente nosotros no sabíamos por qué un docente nos ponía un 7 o un 8 y estaba de alguna manera oculto el criterio por el cual el docente nos había puesto un 7 o un 8. Hoy es condición, en términos, si quieren, hasta de derechos del estudiante, de saber qué es lo que estamos observando de su producción, a dónde tiene que llegar, cuál es la meta de aprendizaje que tiene que cumplir. Entonces, necesitamos que estos criterios sean públicos, transparentes, que los pueda conocer toda la comunidad educativa, no solo los estudiantes, y que esto ayude a que los estudiantes aprendan a autoevaluarse y también a hacer prácticas de evaluación entre pares. Si yo quiero hacer una buena práctica de evaluación entre pares o de autoevaluación, no la puedo hacer simplemente mirando mi producción y diciendo me parece que está bien o me parece que está mal. Necesito mirarla a la luz de criterios. Y entonces mis posibilidades de reconocer mis fortalezas y debilidades van a estar mucho más claras y transparentes. Además de, dijimos la retroalimentación, dijimos la evaluación entre pares y la coevaluación, necesito también usar distintos instrumentos, distintas, si quieren, herramientas para ofrecer esta retroalimentación formativa, y en eso nos ayudamos mucho con las rúbricas, estas especies de listas de cotejo mejoradas y ampliadas con los criterios, con los niveles de calidad y con descriptores que nos permiten identificar distintas calidades de las producciones y desempeños de los estudiantes. También, además de las rúbricas y las listas de cotejo, tenemos instrumentos como los portafolios, que nos permiten recuperar el proceso, el recorrido de un estudiante, con portafolios, por ejemplo, de las mejores producciones de un estudiante a lo largo de su materia, las producciones, cómo fueron cambiando esas producciones a lo largo de un año. Entonces, un portafolio se incluye una producción inicial, una producción en la mitad y una producción al final, y entonces el pedido al estudiante es que muestre cómo fue cambiando y mejorando su producción de marzo, por ejemplo, a julio y de julio a octubre, y que justifique esas modificaciones.
Otro instrumento que nosotros usamos también son las bitácoras o los diarios de formación, que son instrumentos que hace mucho tiempo que se llevan adelante y cada vez las podemos ir perfeccionando, podemos usar las tecnologías de la comunicación y la información que nos permiten hacer portafolios digitales, bitácoras digitales. Y también tenemos un instrumento que llamamos protocolos, que tal vez es lo más innovador en los últimos años, que son pequeñas, si quieren, descripciones de algunas cuestiones que nos importa mirar en una producción. Por ejemplo, el protocolo, el primero en realidad que fue usado por los pedagogos, se llama escalera de la retroalimentación, y tiene 4 pasos muy sencillos, y fíjense que está armado en 4 pasos en términos del buen uso del tiempo. El primer paso dice describir la producción de un alumno, y describir implica decir lo que uno ve en esa producción sin interpretaciones. Yo cuento que en esa producción el estudiante busca fuentes de información para explicar sus ideas, cuento que eligió fuentes de información de determinado tipo, lo que digo que cuento lo saco de mirar la producción del estudiante. El segundo escalón dice valoro, y la intención es que valore aspectos positivos, o sea, que reconozca las fortalezas que tiene esa producción. El tercer escalón dice me pregunto, y es el momento donde uno empieza a hacerse preguntas acerca de la producción. Me pregunto de qué manera esta alumna accedió a esta producción, me pregunto o me preocupa el modo en que esta alumna busca fuentes de información. Y el cuarto escalón dice sugiero, que la intencionalidad es ofrecer una sugerencia que no sea genérica, que sea bien específica. Si yo le digo, sugiero que trabajes mejor, no es una sugerencia que va a impactar en su mejora, pero si yo le propongo, te sugiero que vuelvas a revisar el texto que leíste, si tratas de encontrar 2 ideas importantes en el texto, mi sugerencia se convierte en específica y probablemente pueda impactar en los aprendizajes de los estudiantes. La última cuestión de la retroalimentación, que no es menor, pero para que efectivamente impacten los aprendizajes de los estudiantes, tenemos algunos requisitos de esta retroalimentación formativa. La primera es que sea focalizada. Quiere decir que yo tengo que elegir como docente algunos aspectos para ofrecer la retroalimentación formativa. Y el ejemplo más claro, fíjense, si yo entrara a observar una clase de un practicante y viera 20 cosas que querría devolverles, es imposible pensar que el practicante tome esas 20 cosas e intente modificarlas. Entonces yo tengo que elegir 4 o 5 que sean las más relevantes, que tengan que ver con los propósitos de la enseñanza, y entonces trabajar sobre esos aspectos. Y para eso necesito focalizar. Eso implica que sea abordable para quien recibe y pueda hacer algo con eso que recibe. El otro criterio es que sea oportuno en tiempo y forma. Si yo ofrezco una retroalimentación un mes después de haber ido a observar la clase, probablemente pierda fuerza esa retroalimentación porque pasaron muchos días, pasaron muchas situaciones, entonces necesito ofrecer retroalimentación a la brevedad, digamos, una vez que sucedió esta observación. Y también la forma, el sentido de la oportunidad. ¿Cuándo voy a hacerle esta devolución? ¿Caminando en un pasillo? 5 minutos antes de que se tenga que retirar la practicante del curso, o establezco un tiempo, un espacio y un acuerdo con el practicante en este caso de, bueno, cuál es el mejor modo, día, horario y espacio físico para hacerlo. No puedo empezar una retroalimentación sin identificar factores positivos, aspectos positivos, y algo muy común que nosotros encontramos en las retroalimentaciones es una palabra muy usada que uno le dice, bueno, tu trabajo, o valoro tu trabajo porque apela a criterios importantes en la búsqueda de información, pero, ¿no? Y uno utiliza ese pero que en realidad termina de alguna manera borrando lo anterior y el estudiante está esperando, ¿no?, la parte negativa.
Entonces, algo muy sencillo como dividir las oraciones. Digo, valoro estos aspectos positivos de tu trabajo y los enumero, punto y aparte. Y después le agrego, me preocupa, me pregunto, me gustaría que volvamos a pensar, ¿no? Y entonces esto genera un modo diferente de ofrecer y recibir la retroalimentación. Y el último criterio, la última recomendación sería qué preguntas le podemos ofrecer a un estudiante que favorezca procesos de reflexión. Nosotros muchas veces nos vemos tentados a darle la respuesta. Bueno, en vez de hacerlo así, hacelo de esta otra manera. Y no siempre la mejor manera de ofrecer retroalimentación es darle la respuesta. Muchas veces es dejarle planteada una pregunta para que lo piense, para que él intente o ella intenten resolverlo y después sí generar un espacio de conversación. En este sentido es que pensamos hoy que la retroalimentación formativa tiene un peso casi más importante que la retroalimentación clásica, que la evaluación tradicional que nosotros conocemos que solamente certificaba. Entendemos que esta manera de ofrecer retroalimentación la pensamos para los docentes de los institutos de formación que están formando a otros, porque esta es la manera que pensamos que estos estudiantes, futuros docentes, pueden aprender este modo de evaluar y aplicarlo después con sus propios estudiantes.